Muy buenas tardes. La Universidad del Valle de México, en coordinación con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, les dan la más cordial bienvenida a este evento, la protección de los datos personales ante la nueva normalidad. Un espacio para el análisis de la regulación a la protección de los datos personales en la ciberconvivencia y también para la identificación de la violencia digital. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan, quienes darán un mensaje de bienvenida. Contamos con la presencia del maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano en el Info de la Ciudad de México. De igual forma, contamos con la presencia de la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de la Licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Tiene la palabra para su mensaje de bienvenida el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Adelante, comisionado. Perfecto, muchísimas gracias, César, por el uso de la palabra. Y primero señalar y agradecer a la Universidad del Valle de México por la oportunidad de seguir interactuando, de estar realizando estos encuentros por la transparencia y la protección de datos personales, porque nos ayudan precisamente a llegar a un público joven y a un público universitario estudiantil. Agradezco mucho el apoyo que nos ha dado la doctora Elvira Luna por la vinculación que se ha tenido con ella. Agradezco también a Diana Elisa Gómez, quien es coordinadora académica de la División de Ciencias Sociales de la Rectoría en línea de la propia Universidad del Valle de México. Entonces, muy agradecidos con la universidad y decirles que el Info Ciudad de México se encuentra trabajando, insisto, en la divulgación de la cultura de la transparencia, pero específicamente el día de hoy, y de eso tratará el encuentro de esta tarde, de la protección de datos personales. Un tema sustancial en todos los órganos garantes y el cual estamos tratando de atender precisamente porque hay temas sobre la mesa, como lo es el ciberacoso, la famosa denominada ley Olimpia, que ha estado mucho en boga, temas que valdrá la pena subir a la mesa de debate, como el uso de dispositivos móviles, el hecho de que Google sepa exactamente dónde estamos todos los días y dónde estuvimos hace un mes, creo que son temas de relevancia y de interés. Y agradecer de nueva cuenta a la Universidad del Valle de México por esta gran oportunidad. Doctora Elvira Luna, tiene usted la palabra para su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, maestro César. Bienvenidos a este segundo encuentro por la transparencia, la protección de datos personales ante la nueva normalidad, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Universidad del Valle de México. La Universidad del Valle de México busca tener aliados estratégicos para fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes. Tal es el caso de la alianza con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, a la cual agradecemos que promueve este tipo de encuentros que fortalecen el derecho humano tanto al acceso a la información como el de protección de datos personales. La labor del instituto ha sido fundamental para proteger a los derechos humanos y será aún más importante en los tiempos de emergencia sanitaria. En este contexto de crisis, los derechos humanos han sido y tienen importantes desafíos, como lo hemos visto sobre el acceso a la salud. Sin embargo, no es muy conocido el derecho a la protección de datos personales y como este derecho impulsa la protección y el ejercicio pleno de otros derechos. Es por ello por lo que la universidad trae para la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales, este encuentro. No solo para fortalecer su conocimiento, sino para que tengan las herramientas para hacer posible la protección de datos personales. En el momento actual, es fundamental contar con conocimientos y las herramientas que permiten adaptar a esta nueva normalidad, la cual se debe ir construyendo, pues la distancia social y el uso intensivo de las tecnologías y las redes sociales hacen urgente conocerlos. De esta manera, le damos la más cordial bienvenida al maestro Arístides Rodríguez García.
al maestro Anselmo González Sánchez, al doctor Sergio Maravillas Lemus, al doctor Raúl Flores Rodríguez y a la maestra Jessica Itzel Rivas Bedoya. A nombre de la Universidad del Valle de México, agradecemos al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por su disposición para coadyuvar a la formación de nuestros abogados e internacionalistas. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos los mensajes del maestro Guerrero García, de la doctora Luna Hidalgo, muy amables. A continuación, me permito presentar a la moderadora de nuestro evento, la licenciada Janet Alejandra García Esparza. Ella es licenciada en Derecho y especialista en mediación y medios alternativos de solución de conflictos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomado en transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, gobierno abierto y protección de datos personales en la Ciudad de México por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y diplomado en actualización, ampliación y profundización de Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica del Info Ciudad de México y cursa la maestría en Sistema Anticorrupción en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Me permito ceder la palabra a la licenciada Janet Alejandra García Esparza como moderadora de nuestro evento. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la invitación a participar como moderadora en este segundo encuentro por la transparencia, el cual abordará temáticas de suma importancia en la actualidad para nuestra sociedad, como lo son la protección de datos personales en la ciberconvivencia y la identificación y prevención de la violencia digital. Para el desarrollo de este encuentro realizaremos dos distintos análisis. En un primer momento respecto a la protección de datos personales en la ciberconvivencia y en un segundo sobre la identificación y prevención de la violencia digital. Cada participante contará hasta con 7 minutos para compartir su reflexión. Al finalizar las 5 intervenciones, daremos espacio para resolver las preguntas que pudieran surgir por parte del público. Sin más preámbulo, demos inicio con el análisis denominado Protección de datos personales en la ciberconvivencia, para lo cual me permitiré presentar a nuestra primera invitada de esta tarde y leer su síntesis curricular. La licenciada Jessica Itzel Rivas Bedoya es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente maestrante en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la misma universidad. Cuenta con estudios complementarios en mecanismos de desarrollo de capacidades para la participación efectiva de las mujeres en América Latina por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la ONU Mujeres. Se ha desempeñado como proyectista en el Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de la Ciudad de México, así como en la Dirección de Remoción de Consejeras y Consejeros Electorales y Violencia Política de Género en el Instituto Nacional Electoral. Actualmente es integrante de la ponencia del comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García en el Info Ciudad de México. Gracias por su participación, licenciada, y le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar con un concepto inicial de qué es la violencia digital. Si nosotros entendemos a la violencia como una manera de ejercer presión, de ejercer fuerza, de ejercer poder respecto de otra persona, la violencia digital es todo aquello que afecte utilizando medios electrónicos a otra persona. Tenemos muchos tipos de violencia, pero esta intromisión particular va a utilizar no solamente dispositivos electrónicos, sino también la información de las personas que se encuentran en línea. Me gustaría dar un pequeño panorama sobre cuáles son los tipos de violencia digital primero, para después meternos en otro tema. Un tipo de violencia digital y de los más conocidos es el ciberbullying. Esta es una forma de ciberacoso que consta de
atormentar, amenazar o de alguna forma intimidar a otra persona con amenazas, con comentarios sexuales no deseados, con etiquetas peyorativas, con expresiones de odio o con discriminatorias. Si nosotros tenemos una cuenta, por ejemplo, de Facebook en la que tenemos a toda nuestra familia y tenemos a una persona o un grupo de personas constantemente publicando burlas, publicando comentarios negativos o publicando cualquier tipo de información que nosotros no quisiéramos compartir o que no estamos de acuerdo en recibir, y esto se hace de manera constante y se extiende durante el tiempo, estamos hablando de ciberacoso o de ciberbullying. Otra forma de ciberbullying o una subforma de ciberbullying es stalkear a una persona. El ciberacecho es una manera de monitorear o de seguir a una persona en todas sus actividades, estar al pendiente de dónde se encuentra, con quiénes se encuentra, qué actividades realiza, cuál es su principal navegación en Internet, ya sea por redes sociales, ya sea en compras, ya sea en cualquier tipo de seguimiento que le demos a una persona, de manera pública o privada, independientemente de que las personas se den o no cuenta de que están siendo monitoreadas o de que constantemente se les está hablando sobre, se les está buscando en las redes sociales. Tenemos otros tipos de violencia. Uno de ellos, por ejemplo, es el doxing. Es una manera de extraer documentación y difundir información de manera no autorizada. Esto puede ser desde documentos en un correo electrónico hasta conversaciones completas en WhatsApp, historiales de compras en plataformas como Amazon, como Mercado Libre o como cualquier otra que nosotros ocupemos. Y sobre todo el uso de malware. Son dispositivos que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, que normalmente tienen micrófonos, que normalmente tienen cámaras, que normalmente tienen acceso a las fotografías que guardamos en esos dispositivos. Una manera de hacer doxing es acceder a toda esa información y disponer de ella sin nuestra autorización. Otra forma de violencia sería el robo de identidad. El robo de identidad puede funcionar ya sea para estafas electrónicas o para utilizar nuestra imagen, nuestro nombre, nuestros datos para crear cuentas, para modificar cuentas, para atacar a otras personas en redes sociales o en Internet. Ejemplos de esto hemos tenido sobre todo con los bancos en México. A todas las personas o a la gran mayoría nos han llegado correos electrónicos o mensajes de texto en los que nos solicitan actualizar nuestros datos bancarios. Licenciada Jessica, sí. Un favor, ¿podría apagar su cámara y volverla a encender? Es que se congeló su imagen en la transmisión. Claro, Disculpe. un segundito. Gracias. ¿Está mejor? Listo, muchas gracias. De nada. Continúo. Los bancos en México han tenido este problema, se dio sobre todo en 2017 con bancos como HSBC, con Santander, etcétera, en los que nos llegaban cuentas o notificaciones personales de cuentas reales que teníamos solicitándonos actualizar nuestros datos. Al actualizar los datos, entraban a un banco privado y se utilizaban de diversas maneras como robo de cuentas, como saqueos, etcétera. Y este es un pequeño paneo de la parte que me gustaría hablar, que es otra forma de violencia digital y es la pornografía no consensual. Esto implica muchas cosas. Implica el uso de la imagen de una persona, de la voz de una persona, del nombre de una persona, y se enfoca principalmente a disponer de estos elementos para fines no autorizados, ya sea pornografía como un negocio, ya sea como una pornovenganza como se conoce en México, o ya sea como una manera de presionar, chantajear o vulnerar a una persona. En este campo en particular tenemos algunos problemas. Uno de ellos es
el avance de la tecnología actualmente. ¿A qué me refiero con esto? En 2017 hubo un caso de Obama que no fue necesariamente pornográfico, pero tuvo que ver con utilizar la cara del expresidente estadounidense en un video en el que él hablaba sobre armas, sobre supremacía blanca, sobre temas sensibles para una persona diplomática. Este video era él hablando en YouTube y se viralizó de una manera impresionante. El video se puede encontrar todavía por ahí como Obama Fake 2017. Esto se utilizó porque hay inteligencia digital que nos permite fabricar noticias audiovisuales, no solamente alterar una imagen, sino alterar un video en movimiento. Ahorita una persona con esta tecnología podría utilizar este video que se está transmitiendo y poner la cara de cualquier otra persona con mi voz, o modificar incluso la voz. Esta forma de disponer de la imagen de una persona se llama deepfake y es una manera de violencia digital. No necesito únicamente utilizar tu imagen o algo que ya hiciste, sino que puedo fabricar algo con tus datos, con tu imagen, con tus características personales. Y el último tipo de violencia que me gustaría hablar es el grooming. Este se conoce como el engaño pederasta y se refiere a cuando una persona adulta se comunica o tiene interacción con una persona menor de edad con la intención de explotar su imagen. Perdimos su imagen y perdimos su sonido en la transmisión. ¿Nos podría hacer favor de apagar su cámara y apagar su audio y volver a encender, por favor? Claro. No sé si ya haya quedado. ¿Se escucha mejor? Ok. Hola, hola. ¿Sí? Le pedimos de favor que continúe y les pedimos la intervención de los participantes en el caso de haber falta de continuidad en la voz de la maestra Jessica, por favor. Adelante, por favor, licenciada Jessica. Sí, gracias. No sé dónde nos habremos quedado, pero bueno, finalizo con el último, que sería los cybermobs o los cibernautas, que es una forma de ataque grupal, ya sea con fines violentos, ya sea con fines de estafa, ya sea simplemente con fines de sobrecargar cualquier sistema, página o servicio con la intención de que deje de funcionar. Todas estas formas de violencia digital y muchas otras que se derivan de estas son a lo que nos enfrentamos en cuanto tenemos contacto con un dispositivo digital, en cuanto aceptamos el aviso de privacidad de las aplicaciones o permitimos el acceso de nuestros dispositivos a cualquier otra página o aplicación desde el momento en el que nosotros le damos acceso a micrófonos, cámaras o información que tenemos guardada en nuestros teléfonos, computadoras o dispositivos generales. Nos estamos exponiendo a todos estos tipos de violencia. Por el momento dejaría ahí mi participación. Gracias, licenciada. Tiene usted toda la razón al comentar y diferenciar estos tipos de violencia, porque si bien es importante proteger los datos personales y proteger nuestras actividades en estos medios digitales, es importante hacer esta distinción para que sea posible erradicarlo. A continuación, voy a presentar al maestro Guerrero para escuchar su participación. El comisionado Guerrero es especialista en Derecho Constitucional y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, así como diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Actualmente cursa el doctorado de Derecho en la máxima casa de estudios. Se desempeñó como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, como director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, entre otros cargos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Actualmente cumple con las funciones de comisionado ciudadano en el Info Ciudad de México. Comisionado Guerrero, bienvenido, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, querida Ale. Haré uso 7 minutos
Ya le puse mi cronómetro para ser muy puntual y agradecer de nueva cuenta a la Universidad del Valle de México y un gusto compartir mesa con tan destacados ponentes que omitiré su nombre para empezar a ocupar el tiempo en la ponencia. Bueno, Jessica nos hizo el favor de platicar un poco acerca de los diferentes medios a través de los cuales puede haber una vulneración de los datos personales. Tal vez valdría la pena un poco precisar al público que nos está escuchando qué son los datos personales. Los datos personales son toda aquella información que nos hace identificables como personas. Aquella información como lo es el nombre, como lo es el domicilio, como lo es el RFC, como lo es el CURP, es aquella información que nos va haciendo identificables. Y probablemente hasta aquí nosotros diríamos, bueno, ¿en cuántas ocasiones es cuando yo doy mi nombre o cuando doy mi número telefónico? Y de esta manera saber en qué momento están vulnerando nuestros datos personales. Pero hay otro tipo de datos personales que nosotros estamos constantemente proporcionando a través de Internet y que estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales. Y pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros, de los que están escuchando, tienen en su celular la aplicación de Google Maps o tienen la aplicación de Waze? Y al tener abierta la ubicación en nuestros dispositivos móviles, nosotros ya estamos permitiendo que tanto Google como Waze conozcan cuál es la ubicación que hemos estado teniendo durante los últimos días. Un ejemplo de ello es cuando nosotros llegamos a un restaurante y comemos en ese restaurante y saliendo nos pregunta Google, ¿qué te pareció tal lugar? ¿Qué te pareció la comida de tal restaurante? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esta situación? Y esto resulta recurrente porque todas estas nuevas tecnologías están acumulando una serie de información sobre nosotros y que a su vez se van registrando en algoritmos y estos algoritmos a su vez van generando una base de datos que en su momento pueden sugerirnos a dónde ir a comer o qué producto comprar o qué marca de desodorante utilizar. Todo esto también son datos personales. El hecho también de tener una aplicación en nuestro número, en nuestro celular, tal vez para saber los resultados del fútbol, pudieran estar también proporcionando información valiosa o proporcionando datos personales. Y señalo un caso que se dio en España, por ejemplo, el famoso caso de la Liga que ocurrió con la Agencia Española de Protección de Datos Personales y en donde esta aplicación que denominaba la Liga, que se dedicaba precisamente a recopilar información de los resultados del fútbol, pues diríamos es inocente o no está tomando información nuestra. Pues lo que hacía esta aplicación denominada la Liga era abrir el micrófono de todos los celulares que la tenían instalada, escuchaba toda la información que se estaba recopilando alrededor y utilizaba esta información para saber si algún bar de deportes estaba robando la señal. Entonces, imagínense toda esta serie de cuestiones que parecerían de la serie Black Mirror, pero que están ocurriendo actualmente y que pueden llegar a preocuparnos. Hoy en día ya Domino's Pizza ya está explorando la posibilidad de entregar la pizza a través de drones. Bueno, hay una regulación que ya se está dando principalmente en la Unión Europea para la videovigilancia que se está llevando a través de las cámaras que tienen los drones. Insisto, son situaciones que parecerían de ciencia ficción, pero que estamos viviendo actualmente. Las videocámaras que se encuentran en los centros de trabajo también implican un tema interesante con respecto a la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad. Y es aquí a donde voy y en donde les diría yo, el artículo 16 de nuestra propia Constitución, segundo párrafo, es el que regula el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales. Y para ejercer esta protección de datos personales, nosotros tenemos 4 mecanismos: el acceso, la rectificación, la cancelación y oposición. Me voy a referir a los 2 últimos, a la cancelación y oposición. ¿En cuántas ocasiones no nos habla una empresa de viajes o un banco para ofrecernos una tarjeta de crédito o para ofrecernos determinado servicio? Y muchas de las ocasiones nos hablan
con nuestro nombre y con nuestro apellido. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que obtuvo mi nombre? ¿Cómo es que obtuvo mi teléfono? ¿Y cómo es que obtuvo determinada información respecto de mis gustos? Pues todo esto implica protección de datos personales y son temas en los que vale la pena que los propios órganos garantes estemos trabajando. Y aquí es donde voy a señalar un poco la esfera de competencias que tiene un órgano garante, como somos nosotros el Info Ciudad de México, un órgano garante local y un órgano garante nacional como lo es el INAI. El órgano garante local, Info Ciudad de México, únicamente tiene competencia en materia de protección de datos personales con respecto a los sujetos obligados o sector público. Únicamente tenemos competencia en lo que respecta al sector público. Pero el órgano garante nacional, el INAI, tiene competencia respecto a protección de datos personales en el sector privado. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a una farmacia y muchas veces llegan y nos ofrecen una credencial de lealtad y nos dicen, oye, ¿quieres esta credencial porque te vamos a hacer descuentos? Pues muchas veces el que tengan esta credencial va a implicar que estén recopilando nuestra información y sepan qué medicina estamos comprando, con qué recurrencia estamos comprando esta medicina, y esto también son datos personales. Entonces ya aquí estoy señalando una serie de ejemplos de información que nosotros constantemente estamos proporcionando y que muchas veces la estamos entregando sin darnos cuenta, y que esta información tiene un valor. Y este valor implica el derecho a la intimidad, que, insisto, está reconocido en el artículo 16 constitucional. En una segunda intervención, platicaré un poco acerca de cómo la protección de datos personales se puede meterse no solo con la intimidad, sino también con la intimidad sexual que podamos tener como personas. El hecho de que estén tal vez distribuyendo nuestra imagen, el hecho de que estén distribuyendo alguna conversación o cuáles son las preferencias que vamos teniendo, e incluso se van metiendo con una subcategoría de los propios datos personales, que son los datos personales sensibles. Datos personales sensibles, por señalar un ejemplo, es la religión que profesamos, la orientación sexual que tenemos, la ideología política que tenemos, y bueno, son temas en los que hay que trabajar y creo que vale la pena poner énfasis para implementar mecanismos de protección. He concluido mis 7 minutos, Ale, y guardo la información que tengo para la siguiente intervención. Muchas gracias, Ale. Gracias, comisionado Guerrero. Pues bueno, resulta interesante el señalamiento que usted hace respecto a los órganos garantes y este encargo que tienen de titular el derecho a la intimidad, a la protección de datos personales y el correcto ejercicio de los derechos arcos de nuestra sociedad. Es importante conocer que contamos con estos derechos para así también hacer un uso responsable nosotros de nuestra información y nuestra actividad en estos espacios digitales. Pues bien, ahora es momento de presentar a nuestro siguiente panelista. Él es el maestro Mario Anselmo Gómez Sánchez. Él es abogado por la Universidad TecMilenio, es maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y especialista en protección de datos personales por el Infotec y candidato a doctor en Derechos Humanos por la Universidad Columbia. Actualmente y desde el año 2015 es fundador de Data Protección, despacho especializado en tecnologías de la información, delitos informáticos, ciberseguridad, protección de datos personales, comercio electrónico, tecnologías emergentes y derechos humanos. Es catedrático de la asignatura Legalidad y Protección de la Información de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad del Valle de México, online. Ha sido reconocido este año 2020 por la revista internacional en el ranking de estudios de abogados en protección de datos personales y ciberseguridad como uno de los mejores abogados especialistas en México en esta materia. Sin más, cedo el uso de la voz al maestro Gómez Sánchez. Adelante, maestro, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias por la presentación. Agradezco a la Universidad del Valle de México la invitación a participar en estos foros que son tan importantes por el momento que estamos viviendo. El momento actual de la ciberconvivencia, en algún momento dado hubiera podido decir que la ciberconvivencia era una parte de la convivencia de la sociedad en general. Sin embargo, increíblemente hubo una revolución a partir de marzo, una revolución tecnológica a partir del mes de marzo del presente año, en el que la ciberconvivencia, me atrevo a decirlo, en gran parte del país ha superado la convivencia física. Y hablamos en los diferentes
diferentes sectores, en el laboral, lo podemos ver con el teletrabajo que se está llevando a cabo ahora mismo con esta videoconferencia, en el sector educativo, en el que se ha pasado a la educación digital, todos los niños, y no solamente en el aspecto de las escuelas privadas, sino también en el ámbito público, en el de las relaciones comerciales. Escuchaba que están presentes especialistas en comercio internacional, pues, oiga, principal atención, porque esto no es solamente cosa de abogados, esta es una especialidad, son temas que ustedes tienen que abordar. ¿Por qué? Porque al momento de realizar comercio internacional, estamos transfiriendo datos personales, datos comerciales, y muchas veces un dato comercial se convierte en un dato personal. Vamos a ver estos temas lo más pronto posible. Uno de los que quiero comenzar para seguir la secuencia de mi antecesor, comentaban de los datos que se manejan en Internet. ¿Quiénes de ustedes no han buscado en algún momento un viaje para salir a Acapulco, a Cancún, a cualquier parte? Simplemente en Internet, en Google, lo googlean por un segundo, no desde Facebook, simplemente desde el buscador, y por arte de magia al otro día, al entrar en nuestros correos, nos aparecen como forma milagrosa muchas ofertas de agencias de viajes. Entramos a Facebook y de manera milagrosa nos aparecen ofertas de agencias de viajes. Entramos por donde veamos qué está sucediendo. Bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Que existe un tratamiento incontrolado o mal controlado, pero sin autorización de los ciudadanos de los datos personales. Porque tenemos que recordar que los datos personales somos nosotros los dueños. Así es visto, así está motivado por nuestra Constitución en el artículo 6º, que hace referencia al derecho de la autodeterminación informativa, el derecho que tenemos los ciudadanos de proteger la información. En un principio fue pensado para el sector público, pero de acuerdo a las circunstancias y la evolución del tema de los datos personales hasta llegar a los derechos ARCO, en el que ya tenemos legislaciones tanto para una ley general como para una ley federal, podemos tomar como, y además de que México es parte de varios tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde reconocen el habeas data y la privacidad, le da fortaleza. Y bueno, aquel artículo 6º que en un principio fue para los sujetos obligados, hoy es fundamental en la vida de los ciudadanos por el momento en el que vivimos. Siendo así, podemos ver que están utilizando nuestros datos personales sin nuestro consentimiento. Un poco para ampliar más lo que nos comentaba mi antecesor anteriormente, que yo creo por el tiempo no hubo posibilidad, es que sí, los datos personales son aquellos que nos identifican y nos hacen identificable, pero no solamente es el nombre, el teléfono, el correo o nuestro estado de salud, tampoco presente, pasado o futuro, que sí lo son y son datos personales sensibles porque pueden afectar nuestro entorno más cercano, sino que existen datos comerciales que nos hacen identificables también. Un ejemplo de esto es los medicamentos que una persona enferma, a lo mejor de diabetes, consume, la cantidad, el lugar, la fecha lo hacen identificable, el tipo de sangre, los alimentos que consume, son datos identificables y pensaremos, ¿y a quién le sirven esos datos? Pues yo les aseguro que McDonald's, Burger King y todas esas grandes empresas con el tema del Big Data, la inteligencia artificial, y claro, se los digo, porque yo trabajo en esos temas desde hace 20 años, más aproximadamente, procesan estos datos y les hace ir en ventaja competitiva. Entonces, pues, la gran transmisión de datos que existe a nivel mundial, sobre todo de los datos personales, está generando ventajas competitivas, pero está poniendo en estado de riesgo a los ciudadanos y está vulnerando su derecho, el derecho a la autodeterminación informativa y la protección de los datos personales de los ciudadanos. Rápidamente, hablaban hace rato de drones. Bueno, yo les puedo decir que ya también esto llegó a los cyborgs y a los robots, y tampoco es algo de ciencia ficción. En México existen registrados 6,000 cyborgs. Son personas que tienen alguna modificación física. Por ejemplo, si no tenían un ojo, ya tienen un ojo, y este tiene la virtud de poder grabar por medio de un USB o de Bluetooth, grabar más lejos una visión en la que puede otra persona. Las personas que no tienen oído o se implantan oídos, parece increíble, tipo biónico, no son biónicos, son oídos robóticos que les permiten oír mucho más lejos y grabar conversaciones. Todo eso está invadiendo nuestra privacidad y son modificaciones genéticas que están sucediendo. Personas que han perdido brazos y se implementan algún tipo de medio electrónico conectado a una red Wi-Fi para poder captar información. Bueno, el famoso robot de que vamos a Sam's y compramos un robot para hacer la limpieza,
Pensamos que no está haciendo absolutamente nada, está limpiando alrededor de nuestro domicilio y cuidado porque está haciendo un mapa de nuestro domicilio y se han encontrado chips para romper candados de redes Wi-Fi, con lo que está enviando esta información a algún lugar. No se puede determinar a dónde, y están haciendo algo con la información que están captando, y esta es información privada, son datos personales sensibles de nuestro lugar, de dónde vivimos nosotros, de nuestro domicilio. En fin, a lo mejor es un poquito el tiempo el que tengo, pero es importante tomar conciencia que debemos proteger nuestros datos, porque por medio de los datos personales nos pueden hacer o mucho daño o mucho beneficio con el uso que se le dé. Por ejemplo, temas, allí hablaban de suplantación de identidad, ¿no? Pues qué decir también del robo de identidad. Sucede mucho, me llegan muchos casos de que les roban la identidad en Facebook, les roban las fotos, les roban el nombre y de repente ya es otra cuenta con los datos que robaron, o de usurpación de identidad también, que las personas las personas que trabajan en recursos humanos de una empresa no roban los datos porque ya los tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan una finalidad distinta con ellos. De repente le dan al hermano, al cuñado los datos para que les llamen y les vendan algún producto o algún servicio, o simplemente dan a conocer información privada, como que una persona tiene diabetes y esta información sale a relucir también dentro de los empleados, y que genera discriminación. Y esta discriminación fue generada por un mal tratamiento de protección de datos personales desde el interior de la organización. Todo esto, aunque pareciera que no tiene ninguna repercusión, en primera instancia es un derecho que tenemos de proteger nuestros datos y nadie debe darlos a conocer sin nuestro consentimiento. Como bien hablaban anteriormente, para eso tenemos el ejercicio de los derechos ARCO, que nos ayuda a cuidar, a proteger la información de los ciudadanos. Pero bueno, para no alargarme más de tiempo, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues proteger los datos y no esperar a que otra persona o un tercero nos los proteja, como son las apps, como es Windows, como es Google, como es Facebook, porque ellos viven de recolectar datos, como es Uber. El primer filtro para proteger la información es uno mismo. Debemos pensar, si nos están pidiendo un correo electrónico, un teléfono y un nombre, si realmente necesitan todos esos datos para enviarnos una cotización. A lo mejor nada más necesitan el correo electrónico. Es decir, el primer filtro para proteger nuestra información y no estar en un estado de riesgo latente somos nosotros, aunque no lo vamos a poder evitar porque vivimos un ecosistema digital que existen muchas herramientas para captar nuestra información, pero sí debemos protegernos lo más posible como ciudadanos, porque en la medida que surgen nuevas leyes para atacar los delitos que enfrentan en el tema de la sociedad de la información, de la protección de los datos o los delitos de Internet, tarda 6-7 meses. Y los delitos informáticos o las nuevas formas de captar información sin nuestro consentimiento surgen día a día, nunca los vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Como ciudadanos, protegernos, concientizarnos y también solicitar al gobierno, tanto locales como federales, aprovechando que está InfoDF, pues que den información precisamente a los ciudadanos desde los niveles básicos, primaria, de la importancia de proteger sus datos personales para nuestros niños y que esto se replique en los diferentes niveles de educación en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Me gustaría retomar su comentario en el sentido de que si bien los datos personales nos vuelven identificables, también nos vuelven ubicables, y la importancia de diferenciar los datos personales de los datos personales sensibles, toda vez que estos últimos podrían colocarnos en situaciones de mayor riesgo o volvernos víctimas de algún posible acto discriminatorio, toda vez que estos son nuestra orientación sexual, nuestra ideología política, la religión a la que nos sentimos mayormente cercanos. Y bueno, pues justo como usted comenta, nosotros somos el primer filtro, nosotros somos los que debemos, al ser los poseedores de esta información, los primeros en cuidarla y verificar qué finalidad se le va a dar a nuestra información y si es necesario todos los datos que nos piden para algún trámite o algún servicio. Muchas veces los datos que piden son excesivos. Muchas gracias, maestro, por su participación. A continuación, vamos a escuchar a nuestro siguiente ponente, el doctor Sergio Maravillas Lemus, quien me permito presentar, es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Chapultepec, ha obtenido 3 grados académicos con mención honorífica, cuenta con certificación docente en temas del sistema procesal penal por examen presentado en el año 2013. Conforme al programa aprobado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,
de la Secretaría de Gobernación. Es profesor de tiempo completo en la Rectoría en línea de la Universidad del Valle de México y de asignatura en diversas universidades del país a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias a las autoridades del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, así como a las autoridades de la Universidad del Valle de México que hacen posible este evento académico. Asimismo, pues quiero expresar mi satisfacción por estar aquí. Y bueno, pues en torno a estos interesantes puntos que se han venido destacando, en primer lugar me gustaría señalar sobre el tema de la protección de los datos personales en la ciberconvivencia como primera intervención, pues hablar que efectivamente, como ya lo han mencionado mis antecesores, estos derechos ARCO pretenden hacer efectivos la protección de los derechos de los datos personales, y en ese orden de ideas pues tenemos el derecho de acceso a los datos por parte de los titulares de los mismos, de rectificación, de cancelación y de oposición. No obstante ello, y de que ya tenemos una ley federal de protección de datos personales en protección de particulares, también debemos destacar que, como bien lo señalaba el doctor Jorge Carpizo en alguno de sus textos, el primer punto, digamos, de regulación y de protección, evidentemente, desde el punto de vista jurídico, pues es contar con un marco regulatorio en estos temas. Y en México hemos ido avanzando gradualmente para lograr conformar todo un sistema de protección de datos personales, desde luego bajo el marco constitucional y las leyes reglamentarias que emanan de esta ley fundamental. Sin embargo, pues también es importante advertir que es un primer paso contar con la regulación. El segundo paso es generar eficacia en las normas, crear las instituciones que el Estado tenga para hacer efectivas esta protección, digamos, que ya contempla la legislación vigente. Y por otra parte, pues, ¿por qué no hablar de la cultura que nosotros tenemos en torno a esa protección? Como ya lo señalaban también, considero que el primer marco de protección de los datos es el propio titular que está siendo sujeto de una forma, digamos, de convivencia distinta a la tradicional, a lo que se le ha denominado ciberconvivencia. Y en esta ciberconvivencia pues se involucran las tecnologías de la información y de la comunicación, en donde el titular está proporcionando una serie de elementos de datos en esa relación interpersonal, en entornos que definitivamente son muchas veces totalmente desconocidos, en donde las personas que pudieran estar haciendo un abuso de la utilización de estos datos, pues muchas veces se ocultan bajo las herramientas tecnológicas bajo las cuales se proporcionan todos estos datos. Y por ese motivo es que pues lo primero es generar una sociedad que esté consciente, una sociedad que esté consciente de lo que está compartiendo, de los alcances que tiene la información que está compartiendo. Muchas veces son datos personales como nombre, domicilio, como ya los mencionaban, son elementos que pues van a hacer identificable a una persona, y en muchos casos también son datos sensibles que van a ir todavía más allá en la medida en que pudieran estar afectando además factores o elementos de dignidad de su persona, como pueden ser, ya lo señalaban, cuestiones que involucran en ocasiones una discriminación, como su origen, estado de salud, preferencias, y hay una serie de elementos en términos generales que creo deben de estar
siendo muy cuidados por los titulares que estamos utilizando estas tecnologías de la comunicación y de la información, porque definitivamente corremos graves riesgos en la medida en que no manejamos nuestra privacidad de manera responsable, ¿sí? Y también generar un ámbito de confianza en una red social en donde definitivamente pues se pudieran involucrar intereses ajenos a los que cada uno de los titulares de esos datos que se están compartiendo pudiera tener. Y como también coincido con mis antecesores en el sentido de que pues hay muchos elementos en la red, en la internet o en cualquier otra herramienta o plataforma que nos ha proporcionado esta tecnología, hay muchos elementos, digamos, comerciales, ¿no? Comerciales, y que definitivamente están siendo un medio para llegar a otras finalidades que son evidentemente comerciales y que pudieran estar afectando a los titulares de los datos. Bajo este esquema, creo que es fundamental mantener un grado de privacidad aceptable para navegar en las diferentes plataformas, en redes sociales, y bajo los lineamientos que señala la propia ley, en donde definitivamente pues esos datos deben de utilizarse de manera lícita. El titular debe de contar con la información necesaria y respecto de la cual es indispensable para proporcionar esos datos. Debe de también conocer la finalidad que tiene la utilización de esos datos que se están proporcionando, y las instituciones, las empresas, los particulares que están utilizando esos datos pues deben de también cumplir con un rango, digamos, mínimo de lealtad y de proporcionalidad en la solicitud de esos datos, y sobre todo un ámbito de responsabilidad. Bajo este esquema, considero que estos elementos serán indispensables para que la protección de datos personales en nuestro país sea eficiente. Es decir, no solamente una legislación adecuada, sino también instituciones y una sociedad más consciente de las repercusiones que tiene el compartir estos datos que pudieran estar afectando a las personas, sobre todo pues en sus derechos humanos y en su dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Resulta muy interesante el concepto de ciudadanía digital que nos ofrece, ya que la ciberconvivencia cuenta con todos los elementos de una comunidad, y la importancia de comprender que al no estar en un espacio físico es posible que sus alcances lleguen más allá de los límites geográficos y políticos incluso. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ahora damos turno al doctor Raúl Flores Rodríguez, a quien me permitiré presentar. El doctor Raúl Flores Rodríguez es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Gobierno y Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Administración y Gestión Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España. Actualmente es maestro titular en la asignatura en la licenciatura ejecutiva y posgrado de la Universidad Campus Mérida. Doctor, muchas gracias, bienvenido, y tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, colegas ponentes, autoridades, comunidad universitaria de la Universidad del Valle de México. Agradezco la invitación a la doctora Elvira Luna y al maestro Arístides Guerrero. En esta ocasión, hablando de la protección de datos personales en la ciberconvivencia, quizá en un primer momento tendríamos que hablar sobre las redes sociales que se han, digamos, que instaurado en nuestras vidas con una determinación y una seriedad importante. Digamos que las redes sociales aportan estas relaciones sociales que ayudan incluso a cubrir necesidades básicas del ser humano. Sin embargo, la dinámica con la que actúan y la forma de uso de quienes participamos en ella generan, sin duda, efectos no deseables que van relacionados precisamente con la privacidad. Hoy debemos reconocer
bajo esta nueva normalidad que presenta retos, precisamente este tema de la privacidad. ¿Por qué en la utilización de las nuevas tecnologías de la información? Quizá los primeros retos considero que son la privacidad y la convivencia. Las redes sociales, las plataformas digitales como Teams, como Zoom, nos han ido incorporando a nuevos riesgos a quienes hoy usamos el Internet. Sin embargo, se puede destacar, digamos, dos aportaciones de relevancia por parte de estos contextos online, que quizá pudiéramos comprometer de alguna manera nuestro bienestar. Creo yo que uno sería precisamente, quizá coincidiendo con mis antecesores, la pérdida de privacidad. Este es un hecho que está constatado en redes sociales, que en cuanto giran en torno a diferentes personas que son identificadas e identificables, han puesto en compromiso la privacidad de quienes la usamos. Digamos que la merma de la privacidad es un daño en sí mismo, y además supone además un factor de riesgo, o quizá sea un catalizador en otro tipo de circunstancias que se convierten en circunstancias desagradables. Quizá podríamos hablar de una persona que sin duda se convierte en una persona vulnerable, ¿no? Pensemos en el acoso que realiza un pederasta, o en el caso del ciberbullying que lo han platicado aquí, o el caso, digamos, una cuestión más traumática como el final de una relación. Todos estos factores pues son los que van abonando, ¿no? Por otro lado, digamos que el efecto derivado o poco deseable relacionado con la pérdida de la privacidad sería una conformación de la identidad digital de un carácter más complejo, es decir, aquella que está compuesta de diferentes informaciones, que es más diferida y en tanto que depende en mayor medida de lo que las demás personas reflejan sobre nosotros mismos. En las redes sociales, pues hoy disfrutamos, pero sin embargo todos estamos juntos conviviendo en estas redes sociales, estamos precisamente socializando. Y en muchas ocasiones, digamos que socializamos de forma abusiva, sin que percibamos, digamos, este ataque. Entonces la pregunta surgiría quizá plantearnos cómo proteger precisamente la privacidad y los datos personales a partir de esta ciberconvivencia y a partir de esta utilización de las redes sociales. La protección de la privacidad y de las redes sociales en particular, pues es un tema relevante hoy en día, ¿no? Por citar algún dato, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares, el ENDUTI, en el 2019 está estableciendo que los menores de 6 años, es decir, a partir de los 6 años en adelante, comienzan a utilizar este tipo de entornos. Hoy tenemos como datos principales, a partir de esta encuesta, que los usuarios que utilizan computadoras son alrededor de 45 millones. Usuarios que tienen internet son alrededor de 80 millones. Usuarios que tienen teléfono celular son 86 millones. Y ha habido un crecimiento importante en quienes ocupan hoy un teléfono celular y han dejado de utilizar una computadora. Esto hace pues que digamos que los datos personales estén cada día más vulnerables. Ahora, si planteamos quiénes consumen internet, pensemos en los niños de 6 años en una franja de 6 a 11, en 2019 rondaba los 8 millones. Hoy quizá, bajo esta nueva normalidad, lo tenemos que replantear, porque todos, sin duda, estamos hoy conectados en red. Los niños de kinder están utilizando las redes sociales, ¿no? O están utilizando las plataformas digitales. Entonces, de alguna manera, nosotros los estamos como exponiendo ya desde muy pequeñitos, a partir de esto de la pandemia, a que estén en esta dinámica de las redes sociales, ¿no? O del internet. Quizá hoy este tema es muy diferente. Estamos iniciando casi sin querer que estas nuevas generaciones pues sean inmersos en las tecnologías. Y entonces, ante esto, que yo creo que es lo más grave hoy en día, pues tendríamos que plantearnos el qué hacer. Y quizá algunas de las propuestas que podríamos plantearnos desde este tipo de sesiones, pues sería que sin duda tenemos que conocer y configurar de manera detallada las opciones de privacidad, ¿no? Retomando algunos conceptos que han dicho. Tendríamos que identificar las funciones y los efectos de cada acción en las redes sociales. Si bien es cierto, Facebook y algunas redes han implementado algunas estrategias para ir controlando este tipo de cosas, como los comentarios o lo que estamos publicando cuando nos equivocamos, pues los datos están en la red y los datos los toman
¿no? Entonces, la realidad aquí es que nosotros tenemos que proteger los datos. Y nosotros mismos tenemos que proteger personalmente nuestros datos. Esto es un aspecto clave. Los datos, nuestras imágenes, nuestras informaciones, nuestras contraseñas. Nosotros somos autores de nuestra propia seguridad, cada uno de nosotros. Es decir, debemos mantener una actitud proactiva en defensa de nuestros datos. Quizá hoy podríamos implementar, para término de corolario de esta primera sesión, pues que tenemos que implementar acciones como son información, supervisión, ¿no? Ver quién nos está etiquetando, el derecho que tenemos a la eliminación, fijarnos quiénes son nuestros amigos sociales. Sin duda el reto puede ser, digamos, resumido en lo que es la supervisión, en dotar de criterios y normas legales adecuadas, que se utilicen verdaderamente, digamos, estados de alerta constantes, para que nosotros podamos tener esta protección de los datos personales en el ciberespacio. Yo creo que, digo, para no pasar el tiempo, hasta aquí podría yo dejar esta primera intervención. Muchas gracias, doctor. Justo toca usted un tema muy importante respecto a la temprana edad con la que nuestra población se está relacionando con los medios digitales, las redes sociales, las plataformas y las nuevas tecnologías, por lo cual es necesario promover acciones de sensibilización que permitan fomentar una cultura de protección de datos personales, impactando desde los más pequeños. Muchas gracias. Ahora me permitiré dar lectura a algunas de las preguntas que nos hizo llegar el auditorio por medio de la plataforma de VM y de las redes sociales del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Hacen esta pregunta y dice: ¿consideran que la legislación mexicana es suficiente para proteger nuestros datos personales en redes sociales? Comisionado Guerrero, si le gustaría responder la pregunta. Muchas gracias, Ale. La verdad es que estuve escuchando con atención las diferentes ponencias y un poco, Maravillas Lemus habló un poco acerca de precisamente la legislación que tenemos en México. En México aquí vale la pena señalarlo. En cuanto a protección de datos personales, tenemos dos tipos de leyes. Una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y lo que regula son los datos personales en posesión del Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Judicial, de los autónomos, es decir, del sector público. Y por el otro lado tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es del año 2010, y creo yo que sí valdría la pena echarle un ojo para poderla renovar. Y toco algunos aspectos que les decía hace un momento. Un ejemplo es la ley española. La ley española, que es la 3/2018, en materia de protección de datos personales, sí encuentra una regulación más amplia de los derechos en la era del Internet. De hecho, así se denomina el título 10º de esta ley de protección de datos personales. Y que en el caso mexicano, al tener una legislación que, si bien 2010, 10 años pudiera no parecer mucho, con toda la revolución tecnológica que hemos tenido, con todos los avances que hemos tenido, creo que sí valdría la pena pensar en renovar la propia ley federal o incluso pensar en una nueva ley federal de protección de datos personales para incluir aspectos como lo son, por ejemplo, la privacidad desde el diseño. Es decir, no esperarnos a que se ahogue el niño para tapar el pozo, sino que desde el diseño ya se esté pensando en la propia protección de los datos personales, para regular aspectos como lo pudiera ser, lo que les decía hace rato, la videovigilancia que hay en los centros laborales, para regular aspectos, de hecho la propia legislación nos ha ido llevando a regularlo de manera aislada, para regular aspectos como lo es el ciberacoso, aspectos como lo es, por ejemplo, un derecho que tiene la Ley Española de Protección de Datos Personales, la desconexión digital, que en esta época de la pandemia es otro de los derechos que creo que vale la pena poner sobre la mesa. El hecho de que nosotros nos encontremos en muchas de las ocasiones trabajando desde casa haciendo home office,
implica que estemos conectados al WhatsApp o que estemos conectados a nuestro correo electrónico todo el tiempo. Y en muchas de las ocasiones, y aquí hay veces y es algo que he estado tratando de mejorar en el propio Info, lo estamos haciendo poco a poco, porque si no aquí tal vez lleguen y me acusen, no es cierto, todavía no lo logramos al 100%. Lo que estamos tratando es decir, a ver, el horario laboral es de tal hora a tal hora. Pues a partir de la salida que se tiene habitualmente, 6:30 de la tarde, ya no es necesario que contesten un WhatsApp ni que contesten un correo electrónico, porque a su vez podemos caer en algunos otros tipos de problemáticas como enfermedades o problemas de salud mental o de ansiedad por estar pegado al teléfono de si nos escribe el superior jerárquico o si hay alguna cuestión que urge. Entonces son temas en los que hay que empezar a trabajar, incluso lo digo siendo autocrítico. Ahora bien, para esta segunda oportunidad, también quería yo platicar un poquito acerca de algunos casos que han sido muy lamentables en materia de protección de datos personales. El famoso caso de la ley Olimpia, pero seguramente a Jessica le gustará platicar más acerca de él. Pero yo voy a tocar un tema que se dio en Colombia, en donde un joven de 23 años abrió un perfil falso en Facebook y se hacía pasar por Maluma. Y contactaba a niñas de entre 9 y 12 años y les decía que era Maluma. Algunas de ellas cayeron y les pedía que se ganara su confianza y les pedía que les proporcionaran una fotografía en ropa interior o desnuda. Entonces muchas de las niñas estaban proporcionando esta información y al rato esta persona de 23 años las extorsionaba. O las buscaba y les decía, si no tienes relaciones sexuales conmigo, les platico a tus papás o difundo tu fotografía. Entonces son temas en los que hay que empezar a tener precauciones, insisto, una cultura de la prevención para evitar que al futuro estemos teniendo mayor problemática. Entonces insisto, temas en los que poco a poco hay que ir empezando a trabajar. Y respecto a la pregunta en concreto, ¿es suficiente la legislación mexicana? No, creo que vale la pena renovar la Ley Federal de Protección de Datos Personales por un lado, pero por el otro lado, empezar a trabajar en todas esas legislaciones paralelas que nos ayuden a atacar el ciberacoso, a atacar la pornografía infantil y toda esta serie de temas. Pues muchísimas gracias, Ale. Y bueno, dejo las siguientes preguntas. Gracias, comisionado Guerrero. La segunda pregunta la hace Carla Bernal y dice, ¿qué tengo que hacer si roban mi identidad? No sé si a alguno de los ponentes le gustaría contestarla. Sí, claro, si me lo permiten, con mucho gusto. Miren, tenemos que diferenciar primero qué es el robo de identidad, porque una cosa es el robo de identidad y otra cosa la suplantación y otra la usurpación de identidad. Es un tema muy lamentable que hasta nuestras propias autoridades, en algunos casos penales, han llegado a confundir, ya que como tal no existe catalogado el delito de robo de identidad. El que está catalogado es el delito de usurpación de identidad. ¿Qué diferencias puedes ver? Lo decía hace rato, el robo de identidad hace referencia al robo en las redes sociales de la identidad de las personas, esto en el ámbito digital, es decir, yo te robo la foto que tienes en Facebook, en perfil de Facebook, te robo tu nombre, te robo y creo otro perfil, ¿sí? Allegándome normalmente para una finalidad delictiva. La usurpación de identidad es cuando yo me hago pasar por ti para sacar una tarjeta de crédito, para sacar un teléfono, porque obtuve, ya sea por internet o de manera física, cualquiera de los dos, una copia de tu INE, una copia de tu credencial de lector, o los falsifiqué y me estoy haciendo pasar por ti. Se da muchísimo esto, tengo muchísimos estos casos en los últimos años, para ir a sacar teléfonos a AT&T, para sacar una tarjeta de crédito. Entonces las personas cuando sufren estos temas, lo primero que hacen es llegar con el Ministerio Público y vengo a levantar una denuncia por el robo de identidad.
que pasó esto. El Ministerio Público, desgraciadamente, en la mayoría de las veces, a veces un poco en la ignorancia, discúlpenme las autoridades si es que llegan a estar por aquí, y otras, o desconocimiento, otras veces por no que hace su trabajo, no por conocerlo a fondo, pues levantan la denuncia, pero esta denuncia nunca va a proceder porque no existe el delito de robo de identidad. Ahora, cuando se llega a presentar, muchas veces lo hacen a nivel federal porque los abogados le dicen, es que es un tema federal porque te robaron los datos para la tarjeta, y no es así, es un tema local porque se cometió la afectación en la Ciudad de México y tiene que hacerse por la parte local para que pueda haber una investigación. Ahora, si estamos hablando de un robo de identidad en el que me robaron los datos de mi tarjeta o del IMSS, he tenido casos que hasta señoras se hacen pasar por otras personas para dar a luz en el Seguro Social. Bueno, he tenido casos de Infonavit que sacan los créditos de otra persona y rentan en la delincuencia organizada, o he tenido casos de impuestos, estamos hablando de usurpación de identidad. Si es este el tipo de caso, se tiene que acudir ante la Conducef para el tema de los bancos, ante la Profeco, porque la Profeco también, dentro de su normatividad, está la protección de los datos personales de las personas, ¿eh? Sí, exactamente, de los clientes. Y también la ley Fintech es otra normatividad que el 80% es de datos personales, pero es en el entorno digital. Pero bueno, tendríamos que acudir a la Profeco, tendríamos que acudir por temas del consumidor, protección del consumidor, la Conducef, por temas de las tarjetas de crédito, los créditos que puedan haber surgido, ante el INAI por un manejo no autorizado de los datos personales que se generaron, como puede ser el nombre, el CUP, el RFC, y la denuncia. Esto es, se tienen que hacer los 4 pasos para poder frenar, porque si no se hacen estos 4 pasos, pueden pasar 5 años y van a seguir saliendo esporádicamente tarjetas de crédito, robos, fraudes. Es una actividad ilícita que no para, tiene que haber una persecución del delito. Entonces, si hacemos esto en la usurpación de identidad, la misma autoridad, los bancos los boletinan por medio de la Conducef y ya con la denuncia penal y todo lo que está levantado alrededor, y se levantan unas alarmas para que cuando alguien quiera sacar un crédito, pues no se dé a nombre de esta persona, al menos que se autentique, porque no todos los bancos autentican de manera adecuada. Entonces, es la única forma que tendríamos. Si es un robo de identidad y se está dando en Facebook, bueno, pues hay que hacerle saber a la persona que le están robando la identidad, hay que levantar también una denuncia penal, pero no existe como tal para el robo de identidad, sino que se le está haciendo un daño a su imagen. Tenemos que dar aviso al INAI por el tema de la protección de datos y dar aviso a Facebook. Aunque Facebook en la mayoría de las veces no hace caso, de hecho nadie sabe dónde está para recibir, es uno de los secretos mejores guardados en México. El día que se sepa dónde está el domicilio para notificar a Facebook, va a tener más que todas las juntas de conciliación o los juzgados civiles. Pero bueno, es una modalidad distinta para hacer las denuncias tanto del robo de identidad como de la usurpación de identidad. Les voy a pasar un tip. Absolutamente ningún delito de los que se han de los que se han denunciado en el tema de usurpación de identidad desde hace más de 5 años, que está en el catálogo de delitos penales en la Ciudad de México, no ha progresado. ¿Por qué? Porque está mal tipificado desde el momento en que no se identifica bien la modalidad de delito que se está llevando a cabo. Entonces, pero bueno, de todas maneras nos sirve hacer la denuncia como base, siempre suma esfuerzos para poder detener este tipo de acciones que se presentan día a día. Muchas gracias. A continuación, es momento de entrar a la segunda parte de este encuentro por la transparencia y dar análisis a el segundo tema a discusión de estas mesas, el cual es la identificación y prevención de la violencia digital. Me gustaría que empezáramos con la licenciada Jessica Itzel Rivas Bedoya. Claro, muchas gracias. En esta segunda parte me gustaría enfocarme particularmente en un tipo de violencia. La violencia digital afecta a todas las personas que estamos en línea, a todas las personas que estamos en Internet y a todas las personas que participamos del mundo digital. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta Mokiva 2019, que es sobre el acoso en línea, el 40.3% de las mujeres víctimas de ciberacoso, que son usuarias en línea, han recibido insinuaciones, propuestas de índole sexual, críticas hacia su apariencia o hacia su clase social. Si tenemos 9.4 millones de usuarias en México, tenemos un rango muy alto de mujeres que sufren violencia digital. Por supuesto que no son las únicas, pero sí es algo alarmante.
efectivamente, el derecho tiene algo muy particular. Hasta que no vemos un problema, no lo legislamos. Y como lo mencionaba el maestro Arístides, la legislación no es suficiente, pero avanza. A pasos lentos, a pasos pesados, pero avanza. Una de las leyes que ahorita tiene mucho auge es justamente la Ley Olimpia y se origina de un caso concreto. Se viraliza un video en 2014 de Olimpia, un video sexual. Ella sufre acoso en línea y ella busca la manera de denunciarlo. Efectivamente, no existía en ese entonces un marco jurídico suficiente para denunciar o para poder buscar la manera de bajar ese contenido, de resarcir el daño psicológico que ella estaba sufriendo. ¿Qué pasó? Se juntó con un montón de mujeres que sufrían la misma situación y se comienzan a generar un paquete de reformas a la ley de víctimas, a la ley de ciberseguridad, buscando de alguna manera blindar a las cuentas personales y establecer un tipo penal, un delito en el que todas las personas que audiograben, que videograben, que fotografíen, que generen imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de otra persona y lo difundan sin su consentimiento o por medio de engaños, va a ser no solamente un delito, sino va a ser ya una definición de qué es este tipo de violencia digital sexual. En este año tuvimos dos casos particulares y me gustaría hablar de ellos porque fueron a inicio de año y juntan diversos tipos de invasiones a los datos personales. El primero fue el de Ingrid, que fue en febrero de este año, y fue del asesinato de una mujer en la alcaldía Gustavo Amadero. Fueron fotos explícitas de su cuerpo las que se publicaron en un diario amarillista, con detalles del caso, con títulos amarillistas. Obviamente esto generó en las redes mucha indignación y se produjo un movimiento en redes sociales, sobre todo en Twitter, en el que se buscaba redignificar la imagen que se había publicado en medios y que se había hecho viral precisamente porque era muy explícita. ¿Qué estamos viendo aquí? Vulneración a la imagen de una persona, independientemente si está viva o no. La imagen de una persona, el nombre de una persona y los datos de dónde vive una persona son datos personales. Y estos se hicieron públicos atendiendo a la libertad de prensa y fue, digamos, el debate con el medio impreso que las publicó. Y el segundo caso fue el de Fátima, también en febrero del 2020, pero en este caso era una menor de edad. La menor de edad se conoció del caso por una alerta Amber en la alcaldía Xochimilco y conforme fue avanzando el caso se publicaron nombres de las presuntas personas sospechosas, un video en el que aparecía la niña con otra persona, el nombre de la escuela, se supo el nombre de las personas sospechosas, de los hijos de las personas sospechosas y se hizo una historia en medios mucho más allá de cualquier averiguación previa. Se supone que dentro de nuestras aptitudes en el debido proceso tenemos que tener cierta secrecía. ¿Por qué? Porque todavía no podemos decir si alguien es culpable o no lo es. Esta divulgación de información, esta divulgación de imágenes y de nombres, definitivamente no solamente pasaron del mundo digital y viral al mundo físico, sino también irrumpieron en familias, irrumpieron en problemas, digamos, más allá de redes sociales. Entonces, si tenemos a los medios, tenemos las redes sociales, tenemos nosotras como personas la responsabilidad de hacernos cargo de nuestros datos personales, ¿qué podemos hacer concretamente? Y a mí me gustaría dar 4 recomendaciones. La primera es mantener actualizados nuestros dispositivos y aplicaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aparece este mensajito de está disponible una nueva versión o hay actualizaciones pendientes o actualiza tu software, es porque puede atender no solamente a errores de funcionamiento, sino que estas actualizaciones pueden haber detectado fallas de seguridad, ya sea en la forma en la que nosotros metimos nuestra información o la forma en la que se está utilizando. Y esto nos podría ayudar a que no se instalen programas indeseados, a que no puedan modificar nuestra información o nuestros documentos,
o incluso a que no se puedan utilizar nuestros dispositivos de forma indebida. Otra forma es utilizar siempre una cuenta alternativa de correo electrónico para recuperación de nuestros perfiles, de nuestras cuentas o de cualquier tipo de información digital. Y tratar de que este correo sea exclusivamente para recuperación de información, que sea un correo alterno de seguridad. Esto nos ayuda a diversificar nuestros perfiles y a no tener toda nuestra información concentrada. En caso de un ataque, no entrarían a toda tu información. Otra recomendación es mantener actualizada nuestra suite de seguridad. La suite de seguridad, ya sea nuestros equipos de antivirus o bien revisar los accesos de nuestras aplicaciones. Todos nuestros teléfonos tienen ajustes, todas las aplicaciones que instalamos normalmente se instalan con permisos amplios, pero nuestros dispositivos móviles nos permiten identificar qué tipo de accesos tienen, ya sea de audio, de localización, de seguimiento de compras, etcétera. Revisarlo en nuestros celulares y mantenernos atentos a que todas las veces que instalemos una aplicación seguramente va a tener permisos amplios y nos corresponde limitarlos. Y por último, es denunciar el contenido en Internet. Efectivamente, no solamente se trata de hacer una denuncia física, sino que también podemos apoyarnos de las herramientas en línea. Por ejemplo, podemos hacerlo en grupos cerrados o en grupos de confianza. Tenemos que tener muy conscientes que nunca hay que exhibir o reproducir los links o capturas de pantalla de las situaciones que estén pasando. Si están divulgando nuestra información o nuestras fotografías, el reproducirlo puede ayudar a que se viralice, no a que se detenga. Tú puedes hacer una redacción y diciendo, está pasando esto, sin poner las imágenes para evitar que esas imágenes se sigan reproduciendo, o videos o cualquier cuenta que nos esté afectando. Podemos denunciar también directamente en las plataformas. La mayoría de las redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, tienen mecanismos de denuncia interna. Esto nos puede llevar un poquito de tiempo, pero nos ayuda a detectar perfiles problemáticos, a bloquearlos de nuestras cuentas y a llamar la atención de las redes sociales a que hay un problema. Esto también incluye el contenido no deseado. Cada vez que nosotros tengamos contenido no deseado, podemos darle no mostrar, podemos darle bloquear este contenido y eso va a ayudar a filtrar dentro de nuestros contactos, dentro de nuestra publicidad, qué es lo que queremos ver y qué no. Hay que recordar que la cultura de la denuncia digital es tan importante como la prevención digital y que hay que atender sobre todo a nuestras necesidades actuales. Ahorita todas nuestras actividades comerciales, ciudadanas y personales tienen que ver con medios digitales. Las aplicaciones, las redes y las empresas desarrolladoras solo van a saber que hay un problema si hacemos ruido, si denunciamos y si lo puntualizamos. Esto nos puede ayudar también a visibilizar cuáles son los problemas. Si hay un problema de denuncia, pues va a haber muchas quejas de gente en Facebook diciendo es que no puedo denunciar. Eso ayuda a llamar la atención. Si somos conscientes de que nadie nos obliga a dar datos o a instalar aplicaciones o a tener redes sociales, también lo tenemos que ser de que cada vez que estemos participando en línea vamos a ser vulnerables de alguna forma y nos vamos a exponer al uso de nuestros datos. Pero siempre tenemos que tener muy consciente, y es una frase que me encontré por ahí y me gusta mucho, cuando la pena o vergüenza por denunciar es más grande que la de acosar o agredir o violentar a cualquier persona en medios digitales, algo anda mal. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos las herramientas. Si bien no las tenemos todas en la legislación mexicana, las aplicaciones y las empresas desarrolladoras digitales son mundiales y suelen tener un mecanismo que aplique universalmente, como es la denuncia en línea. Esas serían mis recomendaciones por el momento y me quedo para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Sin duda, los logros conquistados por la Ley Olimpia en nuestro país nos acercan al ideal de una vida libre de violencia digital, ya que ha permitido tipificar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento como un delito contra la intimidad sexual y reconocer el ciberacoso como un acto que puede generar violencia sexual en Internet. Muchas gracias por tu participación. A continuación, voy a ceder el uso de la voz al maestro Mario Anselmo para esta segunda ronda. Gracias. Gracias, muy amable. Voy a hacer referencia a un ámbito de la violencia digital que se vive a día, de hecho a dos. El primero es al del robo de identidad empresarial, pero sobre todo a la extorsión que se está generando en nivel empresarial.
Día a día es muy común, es increíble que no se manifieste en los medios de difusión como periódicos, revistas de circulación nacional, la cantidad de extorsiones que se están dando por medio del secuestro, robo o eliminación de datos personales en las empresas. Al día a día, desde las pymes a las empresas en general, se les está buscando los ciberdelincuentes robar la información o secuestrarla, que a fin de cuentas es lo mismo, porque yo no he sabido de un caso en que regresen la información de los clientes, lo que pone en jaque desde los servidores a las empresas, porque el hecho que se enteren que los datos personales de sus clientes, se enteren estos que han sido robados y que son datos como tarjetas de crédito, estados financieros, domicilio, teléfono, datos personales sensibles que pueden afectar su esfera más íntima, no sale a relucir en medios de comunicación. Es un tipo de violencia que se está viviendo hoy al día, y lo mismo que indicaba en un inicio de ser necesario una cultura de educación digital, no solamente es hacia las personas, sino también hacia las empresas que piensan que por tener muchas veces un antivirus o un ingeniero experto en sistemas que les protege la información, esto es suficiente para que no tengan ninguna problemática al respecto, cuando no es así. Va muy relacionado, lo relaciono con una pregunta que hacían en el chat con el tema del aviso de privacidad. Las empresas piensan que teniendo el aviso de privacidad ya cumplen con lo establecido en la ley, y no es así. Tener un aviso de privacidad hermoso que nos diga qué datos, que te cumpla todo lo que marca la ley, es lo de menos. El aviso de privacidad es el reflejo de contar con un sistema de gestión de seguridad de la información adentro de la organización y un sistema de gestión de protección de datos personales, los que incluyen sistemas de los deberes de seguridad, de responsabilidad, de confidencialidad, los cuales obligan a tener un control sobre los datos, qué datos tengo, cuándo los voy a eliminar, cómo los protejo, es necesario que los tenga, en fin, es el cumplimiento de la ley. ¿Qué tiene que ver con el tema de la extorsión? Pues todo, porque la mayoría de las empresas se basan únicamente en un sistema de seguridad por un ingeniero que contratan, o un área, el cual no está establecido debidamente, y al momento que llegan a hacer la extorsión, pues sale a relucir estos temas. Y nos damos cuenta, he ahí la importancia, perdónenme, pero yo pienso que es importantísimo seguir la ley, tanto la ley general, la ley federal, porque son leyes que nos van guiando a tener un sistema de gestión de protección de datos eficiente. Nunca vamos a poder evitar los ataques, eso es un hecho en Internet, pero si a un 100% lo reducimos a un 90, 80% la posibilidad de un ataque. Recordemos que al día de hoy la credibilidad, la protección de la seguridad de la información es nuestra imagen, y nosotros vamos a comprar y a tener relaciones comerciales con una empresa que sabemos cuida nuestra información, y no vamos a comprar con una empresa que sabemos que ya sufrió alguna vulneración y que no la cuida. Entonces, mi participación va encaminada al día de hoy a este tema de la importancia también de las personas morales y la protección de su información. Ahora, pasando rápidamente a las redes sociales. En las redes sociales también se da muchísima violencia digital por el tema de intercambio de información, los famosos memes, agresiones, desprestigio, y no solamente en las redes sociales como las conocemos, sino que están siendo utilizados por movimientos políticos para minimizar las funciones del adversario, y desgraciadamente la ciudadanía lo está imitando para agredirse mutuamente. Yo llamaría, podemos ver a Twitter, como dijo algún filósofo por ahí, que es la cantina de México hoy en día. Aprovechamos para pelear sin ningún motivo, para criticar a la otra persona sin ningún motivo, y lo hacemos utilizando sus datos personales, porque los datos que suben a Facebook es un dato personal, aunque sea un avatar, aunque sea un nombre diferente, su imagen lo es, lo que representa, lo que dice. Entonces, tenemos que ser conscientes que no solamente son los delincuentes los que nos ponen en un estado de violencia digital, también somos nosotros. Es cierto, existen muchas razones de serlo, la convivencia que hemos tenido los últimos meses por la pandemia, la falta de conocimiento de uso de las redes sociales, la falta de empleo, las enfermedades, tantas problemáticas se ven reflejadas al día de hoy en el ámbito del Internet. Entonces, no todo lo que es violencia digital necesariamente es realizada por un tercero, puede surgir de nosotros mismos o provocada de nosotros mismos, de acuerdo al estado de salud mental en el que nos encontremos, en el cual es importantísimo también que el gobierno voltee a ver, porque es necesario cuidar la salud de los mexicanos, pero no solo la física, sino también la mental, porque el estado en el que nos encontramos no hemos tenido o no existen en mucha medida
a quién acercarnos para ayudarnos en caso de estrés y bajar así las medidas que están de violencia tan extremas que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, eso sería mi participación por este momento. Gracias. Gracias, maestro. Resalto de su participación la urgencia de capacitar a las empresas sobre el tratamiento de datos personales de sus clientes o usuarios, ya que esta información tiene un alto valor comercial al tratarse de datos que pueden significar incluso ganancias en el ámbito comercial. Gracias por su participación y ahora vamos a escuchar al doctor Sergio Maravilla. Doctor, ¿tiene usted la palabra para esta segunda ronda? Muchas gracias. Bien, pues en relación a la violencia que se ha venido generando a partir de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues habremos de mencionar que en la Ciudad de México se ha mejorado, digamos, la legislación, se han incorporado una serie de reformas interesantes para ir atacando las diferentes manifestaciones de violencia, fundamentalmente pues en agravio de niños, niñas y adolescentes, así como de mujeres. Es así que han sido reformados el Código Penal de la ciudad, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde ya se define como un término específico de violencia digital cuando se ejerce este tipo de manifestaciones, digamos, quebrantando la voluntad de las personas a través de plataformas digitales en donde se pudieran incluir redes sociales o cualquier otro mecanismo en donde se pudiera estar afectando la dignidad y la intimidad o la libertad sexual de las personas. Bajo este esquema, pues se han ya perfilado como delictivas también ciertas conductas que están afectando el normal, digamos, o la normal convivencia o ciberconvivencia en estas tecnologías de la comunicación y de la información, y definitivamente pues es un avance legislativo interesante. Ahora bien, en torno a la investigación y a las instituciones encargadas de la investigación y de la persecución de los delitos, creo que también hay un buen camino por recorrer en torno a ello, principalmente en torno a la actividad que lleva a cabo la Policía Cibernética en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Creo que es una buena área de oportunidad para ir atacando esta forma de violencia a través de las diversas manifestaciones digitales, digamos, de utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información, y definitivamente creo que sería necesario incorporar una serie de estrategias tanto de investigación como de persecución de delitos. Ahora bien, me gustaría también destacar cuáles son los rasgos que fundamentalmente diferencian un acoso tradicional del denominado acoso cibernético, que es una manifestación de violencia en cualquier aspecto. Pues evidentemente pues la amplitud, ¿no?, del potencial que tiene respecto de la audiencia. Por ejemplo, cuando se publican fotografías o videos, pues tienen un mayor alcance, afectando desde luego la dignidad del titular de este elemento, la invisibilidad o anonimato del agresor. Entonces, también pudiera estarse ocultando a través de la tecnología la identidad del agresor, y es trabajo de investigación muy arduo el que se debe llevar a cabo para lograr descubrir a estos sujetos en lo individual o también de la delincuencia organizada, como ya se mencionaba al inicio de la plática. También otro elemento que hace diferente el acoso tradicional con el acoso cibernético es que este acoso cibernético tiene lugar en cualquier momento y no importan las distancias. Habiendo una conectividad como tal, las tecnologías han generado una mayor violencia en torno a este tipo de prácticas que favorecen estas tecnologías.
Es imperecedero, afecta de manera permanente la rapidez y la comunidad de la distribución de este acoso, denominado ciberbullying, también está afectando de manera importante, porque se lleva a cabo no solamente a través de imágenes, videos, también a través de mensajes, de reenviar información que esté afectando. La fuerza física y, en todo caso, no afectaría la posibilidad de que no se agreda a una persona, puesto que en el caso del acoso cibernético puede ser desde una persona hasta un grupo el que lo esté generando. Y finalmente, pues hay un acosador que está permanentemente llevando a cabo esas prácticas, difundiéndolas, y todo esto estaría de manera relevante afectando. En consecuencia, creo que es fundamental que vayamos estableciendo como sociedad y también como autoridades involucradas en la investigación, en la persecución de este tipo de comportamientos, pues estrategias, prácticas, tal vez buenos convenios de colaboración institucional que hagan efectiva la investigación en este entorno. Y finalmente las medidas de prevención de la violencia que me gustaría destacar, en este caso bajo 3 rubros. Mantener siempre actualizados los equipos en cuanto a internet, en cuanto a antivirus, cambios de contraseña de manera periódica, para evitar que también exista algún robo de información. Revisar desde luego la información que estamos compartiendo, saber quiénes son nuestros contactos en las redes sociales y en todo caso pues no compartir elementos que nos pudieran estar afectando en nuestra dignidad personal. Cuidar la información que estamos siempre publicando, recordando que una información que nosotros compartimos eventualmente pudiera terminar en cualquier lugar. Es un alcance, digamos, insospechado, tanto en los datos personales como las imágenes, y esto puede ser aprovechado por cualquier acosador o cualquier agresor, de tal manera que la violencia se ha ido adaptando a las nuevas relaciones que se han establecido en la sociedad. Y en esa adaptación nosotros debemos de contar con también una cultura, digamos, de privacidad y de protección de nuestros datos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Usted hace referencia a algunas características de la información en espacios digitales que me parecen muy importantes, y es que la información es permanente, que su uso está fuera de control al encontrarse en la red alguna fotografía o alguna información, y el hecho de que su circulación es libre, lo cual facilita y nos expone a ser víctimas de violencia digital. Muchas gracias. A continuación, le doy el uso de la voz al doctor Raúl Flores. Doctor Raúl, tiene usted el uso de la voz hasta por 7 minutos. Gracias. Muchas gracias, maestra García. Prácticamente casi todas las facetas de la vida moderna, ya sea en la esfera empresarial, en la esfera cultural, en la esfera del ocio, en el trabajo, en la misma casa, hoy dependemos de las tecnologías de la información. Según datos que advierte el ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo especializado de Naciones Unidas, establece que a finales del 2019, cerca de 51.2% de la población mundial están utilizando el Internet. Entonces, en este caso, que es lo que nos ocupa o lo que me ocupa en esta segunda intervención, que sería la identificación y la prevención de la violencia digital. Específicamente, hoy mis antecesores han hablado de algunos datos, lo que son los casos de ciberacoso, que son cada vez más frecuentes, sobre todo en adolescentes. Pero las consecuencias a las que puede dar lugar este problema son terribles, pero bajo esta nueva normalidad en la que estamos ahora, hoy quizás somos testigos que ya no solo los adolescentes son objeto de este acoso. Hoy cualquiera de nosotros somos franco de ello. Por ejemplo, un ciudadano que tuvo un mal día o que quizá en un comportamiento poco adecuado es videograbado y es posteriormente expuesto en redes sociales, se encuentra en esta tela de juicio, ¿no? Hoy también somos visores
de cómo la mayoría de los empleadores solicitan hoy en día a sus posibles empleados sus datos de usuarios de redes sociales para poderlos supervisar. Es decir, hoy estamos en presencia de un ciberacoso distinto al que veíamos o se analizaba hace algunos años. Hoy un ciudadano puede perder su empleo por simples etiquetas o por convertirse en trending topic o por múltiples acosos cibernéticos que quizá en algunos casos pues sea sacado de un contexto real. Una especie clara de violencia digital pues es el acoso, el cual precisamente hace referencia a este conjunto de comportamientos, ya sean directos o indirectos, que son normalmente agresivos y cuya intención es causar daño tanto físico, pero más allá del físico es un daño psicológico, y yo creo que inclusive es un daño moral, y que va con intención, es decir, es algo repetitivo, algo frecuente. Un autor que se apellida Olbius hace algunas diferencias en razón a los distintos tipos de acoso, y él clasificaba estos tipos de acoso como el acoso verbal, el acoso físico, el acoso sexual, el acoso laboral o el mobbing, ¿no? Que se hace referencia tanto hoy a la acción de un hostigador o de hostigadores de manera que producen miedo, terror, un poco de desprecio, el desánimo, ¿no? Y esto va generado en un ambiente laboral. También establecen lo que ya hemos platicado aquí, lo que es el acoso escolar, ¿no? El bullying, o lo más trabajado últimamente, que es el ciberacoso, el ciberbullying. Autores como Kowalski o Limber establecen algunas tipologías de la violencia digital, lo que sería, por decir, ellos denominan el insulto electrónico, el hostigamiento, la denigración, la parte de la suplantación que ya hemos tocado esta tarde, el desvelamiento o el sonsacamiento, ¿no? Que es esta manifestación de información que va comprometida y que además se manifiesta a través de otras personas. El tema de la exclusión, el ostracismo, ¿no? Esta parte que dice que las personas de un círculo de amigos pues van eliminándote de su lista, te eliminan de sus contactos, y eso en los jóvenes hoy eso afecta psicológicamente. O quizá no pensemos nosotros en nuestro ámbito normal, el simple hecho de que te dejen en visto ya está visto como una parte de estas partes de las tecnologías de la información. También existía esta tipología de la ciberpersecución, que cada vez es más notoria, ¿no? Un tema que no podemos dejar de lado es sin duda la violencia mediática contra las mujeres y contra las niñas mediante las redes sociales, también conocida como la ciberviolencia, la cual puede tener diferentes manifestaciones, ¿no? Hoy es tema de estudio todo esto, el ciberbullying, el sexting, el stalker, la parte que hablan del grooming, ¿no? Que ocupan los pederastas, el shaming, que lo que hacen es avergonzarte a no más poder, quizá podría haber otro que es el doxing, ¿no? Es una especie de investigación y publicación de información privada con el objeto de estarte haciendo la vida imposible. Hoy, sin duda, creo que el reto es mayúsculo, ¿no? Las redes sociales están ya en nuestras vidas, los medios que se utilizan como vía para ejercer la ciberviolencia son infinitos, es el internet, son los teléfonos celulares, son los mails, son los mensajes de texto, son fotografías, son videos, chats, las páginas web. Es decir, hoy cualquier persona puede denostar o denigrar a alguien a partir de un blog y no hay quien lo controle. Quizá en nuestro país, pues debemos reconocer que hay esfuerzos importantes en México y hoy tenemos creación de nuevos delitos, refiriéndonos a estos temas. Ya los ha tocado el doctor Maravillas Lemos, digamos este delito contra el acoso sexual, ¿no? El delito contra la intimidad sexual, pero sin duda la modificación de los delitos de amenazas y de extorsión en relación con la posible difusión de imágenes, de videos sexuales privados, ¿no? Sin el consentimiento pueden incrementar, y se ha visto a partir del legislativo, pues, hacer las penas más severas, ¿no? O la reforma, quizá la ley de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia en la Ciudad de México, pues podría incluir quizá la modalidad de la violencia digital contra las mujeres. Estas reformas han dado pie a que cada vez se incluyan más medidas a favor de las víctimas, ¿no? Es decir, las órdenes de protección en materia penal,
las órdenes para retirar el bloqueo o el contenido sexual que se ha difundido sin consentimiento, pero aquí hay algo que tenemos que tocar forzosamente y que es precisamente el tema de lo que se conoce como la cláusula del buen samaritano, ¿no? Esta cláusula en la cual libera de responsabilidad a los proveedores de servicios computacionales para poder, digamos que bajar la información que se ha publicado de manera ilegal, de manera perversa, con objeto de difundir falsas, falsas noticias o atentar contra una persona. Y esto ha sido tema de quizás hasta de los tratados de libre comercio, ¿no? Porque digamos que en este ciberespacio, muchas de los lugares donde se hospedan estas informaciones, pues pertenecen al ámbito geográfico de las leyes americanas. Y entonces, como ellos están bajo ese rubro, es imposible que nosotros podamos acudir para que puedan bajar ese contenido. Entonces, me parece que es un problema mayúsculo en el que nos encontramos hoy, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que se han planteado esta tarde, en cuanto al delito quizá de la intimidad sexual, yo me preguntaba, ¿sería necesario probar que en el caso la persona que ha difundido el contenido, pues sepamos si lo hizo a sabiendas de que no existe el consentimiento, si le corresponde a la víctima probarlo, o si los agresores tienen el consentimiento o no? Es decir, hay temas de daño moral, es un sinfín muy grande que siempre va a parar a todo lo que viene siendo las redes sociales, ¿no? Es decir, quizá Facebook ya tiene algunos conceptos, algunos mecanismos para levantar denuncias o para bajar el contenido que es impropio, pero me parece que al final, digamos que todas estas plataformas están hospedadas bajo servidores americanos y nos topamos con ese problema legal. No sé si todavía, no se me ha acabado el tiempo, ¿verdad? Está próximo. Ok, pues hoy hay muchos ritos, preguntas pendientes por resolver. Me parece que la discusión debe girar siempre en favor de las víctimas y respetando los derechos humanos, ¿no? Como es el derecho a la privacidad, a la libre expresión, el acceso a la justicia. Además, yo creo que se tiene que legislar, sí o sí. Necesitamos crear políticas públicas que sean integrales, con el carácter de prevención, pero que no sean prohibicionistas. Es decir, necesitamos hoy educar y educarnos, sin duda, en derechos digitales, para poder prevenir e identificar la violencia digital, algo que no hemos y que tenemos que aprender a transitar y que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con muchos dolores de cabeza en cuestión de ciberseguridad, y que con el tema de la violencia digital, pues va de la mano lo que han comentado, la violencia económica también digital, el robo de la identidad, la clonación de las tarjetas de crédito, vaya, es un sinfín de cuestiones que están en la palestra para poder trabajar sobre ellas. Pero sin duda, creo que esto es motivo de otra charla, quizá en otra ocasión, pero a manera de sintetizar, me parece que lo que tenemos que hacer es aprender a protegernos nosotros mismos, empezar por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a la sesión final de preguntas y respuestas. Voy a permitirme leer algunas de las preguntas que llegaron a través de la plataforma de UVM y de las redes sociales del instituto. ¿Cuáles son los errores más grandes al momento de crear un aviso de privacidad? Si alguien gusta contestarla, por favor. Bueno, si gusta los puedo apoyar. Adelante, maestro, gracias. Los errores más grandes son no ser claros en el aviso. Es decir, tenemos que cumplir con varios principios establecidos en la ley, pero bueno, antes de estudiar los principios debemos preguntarnos, ¿qué datos necesitamos nosotros realmente para poder tener una relación jurídica con la persona? Si es para una cotización, necesitamos realmente su número celular, su domicilio. Debemos ser afines tenemos que ser conscientes de cuáles son las finalidades por las que estamos pidiendo esos datos.
Por ejemplo, si solamente lo queremos para realizar una facturación, pues solicitar únicamente los datos básicos de la facturación, el RFC, el nombre y el correo electrónico para hacérselo llegar. No es necesario pedirle su domicilio particular, un correo alterno, su número de teléfono celular. ¿Por qué? Porque las finalidades deben ser acorde a la función que estamos realizando. Otra cuestión básica que se les va mucho a las empresas es que el aviso de privacidad debe tener en primera instancia la dirección y un teléfono en que se pueda poner en contacto a la gente, la dirección comercial, donde se identifiquen. Otra parte sumamente importante, todas las partes del aviso de privacidad son importantes, es tener el contacto para ejercer los derechos ARCO. Muy importante también, un teléfono donde se contesta, al igual que un correo electrónico. Otra situación que debemos tomar en cuenta es que no todas las personas, este es un derecho que abarca a todos los ciudadanos, no todas las personas saben leer y escribir. No todas las personas pueden ver, no todas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoyarlos. Si una persona no sabe leer, explicarle el ejercicio de sus derechos ARCO. Si no puede ver, tener en braille una hoja donde pueda leer el aviso de privacidad. Es decir, que todos los ciudadanos tengan el derecho al acceso de la protección de sus datos personales. Esos tres rubros, en mi particular punto de vista, todos son importantes, pero esos tres en particular son los errores más comunes que se cometen en el aviso de privacidad, donde las empresas quieren obtener todos tipos de datos solamente por enviar una pequeña cotización. Entonces ahí estamos viendo que los datos no están siendo manejados de manera correcta, no son de manera equitativa, van en contra de los principios de protección de datos y bueno, son propensos a tener una multa por parte de la autoridad. Y otra cuestión, no nos preocupemos por tener el mejor aviso de privacidad si no está bien sustentado. El aviso de privacidad es la punta del iceberg, el cual abajo debe estar sustentado con un ejercicio, un formato, una forma de poder ejercer los derechos ARCO al interior de la organización, tener un sistema de protección de datos personales al interior de la organización y tener un adecuado control de los datos que circulan dentro de la organización. Todo esto se ve reflejado en el aviso de privacidad. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿A alguien le gustaría complementar esta pregunta o leo la siguiente? Voy a dar lectura a la siguiente. ¿Qué función o cómo intervino el Estado en la ley Olimpia, caso Olimpia? Jessica, no sé si te gustaría dar respuesta. Sí, claro. Bueno, más que una intervención como tal, se refiere no como una ley, sino como un conjunto de reformas legislativas que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violenten o que transgredan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Sobre todo refiriéndose a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y reconocer la ciberviolencia. Me explico un poquito. Al tipificar la ciberviolencia o la violencia digital contra las mujeres, se estableció un tipo penal basado en el consentimiento. Y entonces, un delito contra la intimidad sexual va a ser todo aquello que cualquier persona videograve, audiograve, fotografíe, filme o genere imágenes reales o simuladas de videos o audios de contenido sexual no autorizado. Y la gran aportación de estas reformas es que se van a poder imponer penas de prisión, se van a poder imponer multas económicas altas desde 42,000 hasta 84,000 pesos, un poco más aproximadamente, cuando se resuelva este delito. Ahora, en este tipo penal entran todas las redes sociales, entran medios digitales como WhatsApp, todos los que pertenecen a Facebook, entran los sitios de pornografía, entra cualquier espacio digital en el que se contenga este material. Ahora, se va a reconocer el ciberacoso como algo que puede generar violencia sexual en Internet. Se va a generar conciencia sobre qué es un delito sexual, cómo es la violencia sexual en Internet, y se van a implementar mecanismos un poco más expeditos para tratarlos. ¿Cómo se da en un medio digital? La viralización es un problema muy grave. ¿Qué se intenta hacer con estas reformas? Que en menos de 24 horas se puedan alertar tanto a medios digitales como a las autoridades digitales. Tenemos policías digitales, tenemos revisiones de contenidos,
para que se pudieran bajar los contenidos. Uno de nuestros grandes referentes en este tema de acción inmediata es la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Ellos tienen un mecanismo fabuloso de detección y prevención de viralización de contenidos sexuales no autorizados. Y por último, se busca normalizar de alguna manera que el contenido sexual sin consentimiento es violencia. Si nosotros lo hacemos algo cotidiano, si nosotros aprendemos a identificar la difusión de imágenes en grupos de WhatsApp o de comentarios sexuales no solicitados, nosotros vamos a lograr entender la gravedad del asunto, porque es algo cotidiano, porque es algo que ya tenemos muy normalizado en nosotros. ¿Cuáles fueron otras de las aportaciones de estas reformas? Las agravantes. Van a ser agravantes cuando existan relaciones familiares, de noviazgo, matrimoniales, escolares, laborales, de subordinación o de superioridad con las personas víctimas. Cuando se amenacen o se extorsionen por cualquier causa, por dinero, por despecho, por lo que sea. Cuando se fomente la participación de menores de edad en imágenes sexuales. Y cuando las personas se hayan aprovechado de su condición, y esto va directamente para las personas servidoras públicas. Las personas servidoras públicas tienen una agravante muy grave si participan en violencia digital, que es toda esta producción de material íntimo y sexual. Hasta ahorita llevamos 24 estados que han aprobado las reformas de la Ley Olimpia, algunos con ciertos tonos y reservas, pero vaya, es un avance el que se reconozca legalmente que existe un problema digital de violencia y de transgresión a la intimidad sexual. Eso sería una aportación y un reconocimiento impresionante, porque es un gran avance decir, hay un problema, hay que legislarlo y tratar de encontrar en qué otras leyes hay impedimentos para poder perseguir estos delitos. Gracias, Jessica. Voy a leer una última pregunta. ¿Cómo puedo proteger mis datos personales sin aislarme de las redes sociales y afectar mi ciberconvivencia? Si alguien gusta responderla, muy breve. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, Ale, sí, coincido plenamente porque tampoco se trata de aislarnos al 100% de las redes sociales, ¿no? Sino aprender a hacer uso de las redes sociales y proporcionar aquella información que sea estrictamente necesaria. Por ejemplo, no es necesario que yo proporcione mi número telefónico en las redes sociales o que yo esté proporcionando absolutamente en el lugar en el que me encuentro la ubicación en todo momento en tiempo real. Entonces, tratar de identificar en las redes sociales, que ahí sí hay que reconocer un poco que han buscado implementar mecanismos de configuración en el que nosotros mismos como usuarios estemos bloqueando todos aquellos aspectos de la propia privacidad. Respecto al tema, un poco complementando lo que señalaba Jessy, también para aprovechar, la ley Olimpia no es nada más no es una ley, por así decirlo, sino un conjunto de reformas. No es que se trate de una ley aislada y que le hayan puesto Olimpia, no, es un conjunto de reformas y este conjunto de reformas es el que precisamente nos permite la protección de nuestra imagen. Y bueno, sobre todo esta imagen muy cuidadosa que tiene algún tipo de contenido que pudiera llegar a ser sexual. Entonces, es un conjunto de reformas y aprovechar para invitar porque estamos lanzando justo en el Info Ciudad de México el taller Ley Olimpia. Este es un taller que vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Los invitamos a todos los que nos escuchan, a las personas que nos escuchan, a leernos, a estar viendo nuestras redes sociales, porque tenemos un cupo limitado y naturalmente, pues dentro de este cupo tenemos muy contemplada la Universidad del Valle de México, a quien de nueva cuenta le agradecemos mucho la oportunidad de participar. Muchas gracias, comisionado. Y bueno, para concluir mi participación, agradecemos al público por su interés en este tipo de eventos que sin duda invitan siempre a la reflexión, a nuestros panelistas por sus brillantes disertaciones. De igual forma, agradecemos al Info Ciudad de México y a la Universidad del Valle de México el hacer posible, mediante el trabajo en conjunto y la suma de esfuerzos, la realización de este segundo encuentro por la transparencia. Muchas gracias y cedo el uso de la voz al maestro de ceremonias. Muchísimas gracias.
Agradecemos desde luego profundamente la brillante participación de todos los panelistas en un tema vigente, un tema que a todos nos atañe y por supuesto que con sus conocimientos nos han dado luz, nos han dado guía para saber qué hacer, saber cómo actuar y proteger nuestros datos personales. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, agradecemos la brillante moderación de la licenciada Janet, licenciada, aquí tenía un problema con de la licenciada Janet Alejandra García Esparza por su moderación de este evento. Muy amable, licenciada. A continuación, ya para dar el cierre de nuestro evento, me voy a permitir ceder la palabra a nuestras autoridades que nos acompañan para que den un mensaje de cierre. En primer lugar, tiene la palabra el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, ya anticipé un poco esta gratitud que tenemos con la Universidad del Valle de México y las ganas que tenemos de seguir trabajando con ustedes. A los universitarios, invitarlos a que se acerquen con nosotros, a las autoridades, de nueva cuenta decirles que cuenten con nuestro apoyo para estar llevando actividades de tipo académico a través del área de vinculación. Y bueno, a los ponentes, me llevo grandes aprendizajes yo también, sin duda en todo este tipo de conferencias aprendemos, incluso nosotros los ponentes, y terminamos empapándonos y generando mayores inquietudes. Pues muchísimas gracias a todas las autoridades de la Universidad del Valle de México y a las y los ponentes. Gracias a usted, maestro Arístides. También el agradecimiento recíproco para la institución que usted representa. Esta es su casa, es casa de todos ustedes los panelistas, esta casa de estudio. A continuación, para dar el mensaje final, le cedo la palabra al doctor Armando Cortés Ordóñez, gerente de operación académica de la Rectoría Online de la Universidad del Valle de México. Tiene la palabra, doctor Cortés. Doctor, si puede activar su micrófono, no lo escuchamos. Gracias. Había un pequeño error aquí. Muy buenas noches, estimados panelistas, académicos, estudiantes, muchos estudiantes y público en general que nos ha acompañado en este magno evento, en este segundo magno evento por la transparencia, la protección de los datos personales ante la nueva normalidad. Queremos agradecer su valiosa participación como parte fundamental de la misión de la Universidad del Valle de México. Como ustedes saben, nuestra misión es ofrecer educación de calidad global a todos nuestros estudiantes. Este evento, que ha contado con la participación de destacadísimas personalidades, gracias a esas destacadísimas personalidades, académicos y funcionarios, en el ámbito del acceso a la información, refrenda este compromiso institucional. Asimismo, agradecemos al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por haber colaborado con nosotros para la realización de este evento académico, que es el segundo de muchos más que estaremos realizando en estrecha colaboración, ya que para nuestra institución educativa es muy importante generar espacios de discusión académica respecto a las temáticas más relevantes y que generan un mayor impacto en nuestra sociedad. No me queda más que decirles muy buenas noches, muchísimas gracias y despedirme con nuestro lema: Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buenas noches.